y la Seguridad Social, la asambleísta nacional Liliana Durán. Un abrazo muy fraterno para ustedes, queridas compañeras y compañeros trabajadores petroleros, y en ustedes quiero también extender un abrazo a todo ese pueblo valiente de la Amazonía ecuatoriana, hoy en este día que están de fiesta. Gracias, Presidenta, estimadas colegas. Debo comentarles que en la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social coincidimos plenamente con la modificación del artículo 97 del Código del Trabajo, en el sentido de que todos y todas quienes laboran para las empresas que se dedican a la explotación de recursos no renovables tengan derecho a percibir el 15% de las utilidades líquidas, al igual que lo perciben las y los demás trabajadores y trabajadoras del sector privado. Sin embargo, en mi calidad de presidenta de la Comisión y asambleísta nacional, quiero hacer algunas precisiones que las traigo ahora al Pleno para su debate, a fin de que podamos contar con las diversas e importantes opiniones que se viertan en este espacio. Primero, permítanme aclarar el origen de lo que hoy estamos debatiendo, la ley reformatoria a la ley de hidrocarburos y la ley de régimen tributario interno publicada en el Registro Oficial Suplemento 244 del 27 de julio del año 2010, con la motivación de impulsar la actividad hidrocarburífera, incrementando los niveles de producción de los campos petroleros, sustituyó el artículo 16 de la ley de hidrocarburos. El esquema contractual de prestación de servicios propuesto por esta reforma devolvió la titularidad de toda la producción nacional a favor del Estado ecuatoriano, reconociendo una tarifa por barril producido a favor de las contratistas, que no fluctúen en función del precio del petróleo. Recordemos que hasta ese momento estaba vigente el modelo de contratos de participación, introducido en 1993, en que el Estado recibía una parte del crudo obtenido y la empresa privada se quedaba con el resto. La empresa cubría los costos de explotación, decidía si el campo era viable y procedía a la explotación. La participación que recibía el Estado dependía de los volúmenes de producción. El contrato de prestación de servicios, que reemplazó al contrato de participación, le aseguró al Estado el control del 100% de la producción y una renta del 80% en promedio, frente al 18% que recibía con el anterior modelo. Debo recalcar que además, según la reforma del 2010, el Estado se reserva un 25% para margen de soberanía de los contratos. En este contexto debe entenderse por qué en la misma ley reformatoria se añadió el artículo 94 a la ley de hidrocarburos, en que se determinó que los trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera reciban el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% será para los gobiernos autónomos descentralizados ubicados en las áreas donde se desarrollan las actividades hidrocarburíferas para inversión en educación y salud. Era público y notorio que las actividades de determinado segmento de trabajadores privados del sector petrolero eran bastante elevadas frente a lo que recibían los demás trabajadores y trabajadoras del país, con desniveles notorios además en sus remuneraciones. Recordemos que de acuerdo al artículo 97 del Código del Trabajo, el beneficio de las utilidades consiste en que el empleador reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas de la empresa. En el año 2011 se expide la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, publicada en el Registro Oficial 583 del 24 de noviembre del 2011, en la que se sustituye el artículo 94 de la Ley de Hidrocarburos a fin de que los fondos para los gobiernos seccionales puedan ser destinados a proyectos
de Inversión Social y Desarrollo Territorial con la participación del Estado. Además, en esta reforma del año 2011 se incluye en igual sentido una modificación al artículo 67 de la Ley Minera, especificando que los trabajadores recibirán el 3%, pero si se trata de pequeña minería recibirán el 10%. La Ley Orgánica de Fomento Productivo aprobada en este año 2018 pasado especificó que en el caso de trabajadores de mediana minería recibirán el 5%. A través del Decreto Ejecutivo 449 firmado este 13 de julio del 2018, el presidente Moreno reformó el reglamento para la aplicación de la Ley de Hidrocarburos y dio paso a la suscripción de contratos para la exploración y explotación en el sector petrolero mediante la modalidad de participación, con una que otra garantía para el Estado, que se queda con no menos del 12.5% de la producción total. Es decir, volvimos a las épocas del pasado. Como consecuencia de la modificación del modelo de contrato, se cambian los cálculos de utilidades y, por tanto, el beneficio para los trabajadores, que de acuerdo a la actual legislación sería el 3%, con la reforma planteada por esta Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, debería volver al 15% como corresponde y como lo establece la Constitución. Debemos cuidar que las utilidades de las y los trabajadores del sector petrolero no reflejen desigualdades entre ellos y con los de otros sectores, que fue la preocupación que llevó a las modificaciones que ahora estamos cambiando. Sin embargo, queda una segunda preocupación. El artículo 274 de la Constitución de la República señala que los gobiernos autónomos descentralizados, en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables, tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad de acuerdo con la ley. De conformidad con esta disposición constitucional, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en suplemento del Registro Oficial 303 del 19 de octubre del 2010, determina, voy a dar lectura, artículo 175, participación en las rentas de explotación o industrialización de recursos naturales no renovables. Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyas circunscripciones se exploten o industrialicen recursos no renovables tendrán derecho a participar en las rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo a lo previsto en la Constitución. Este código y lo que se disponga en las leyes del sector correspondiente, independientemente de la inversión en las acciones orientadas a la restauración de la naturaleza. En este sentido, recordemos que esta Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, publicada en el suplemento del Registro Oficial 245 del 21 de marzo de 2018, que rige para las instituciones públicas y privadas, personas naturales o jurídicas que desarrollen sus actividades en la circunscripción territorial especial amazónica compuesta por las provincias amazónicas de Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. Esta ley establece el financiamiento para el desarrollo de los territorios amazónicos desde varios segmentos relacionados al sector hidrocarburífero, minero y otros sectores productivos. Entre otras disposiciones está el financiamiento al Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, en la que se cuenta con el 12% de las utilidades que corresponden a los trabajadores de estos sectores. En este sentido, cabe establecer, y es mi propuesta, que este 12% que ya no saldrá y no corresponde que salga de las utilidades de los trabajadores, salga ahora de los excedentes petroleros, sin tocar las utilidades de los trabajadores y sin que el Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica pierda este financiamiento. Para cumplir, mi tercera consideración es con respecto a las utilidades de los trabajadores de servicios complementarios, que en el caso del sector hidrocarburífero, por ejemplo, tiene que ver con limpieza, alimentación y vigilancia. Espero que también estén aquí acompañándonos. En vista de que estamos tratando sobre la situación de utilidades en el sector hidrocarburífero, quisiera referirme a esto y proponer que se modifique el artículo 100 del Código del Trabajo en el sentido
de que el valor de las utilidades generadas por las personas natural o jurídica usuaria a que tenga derecho las personas trabajadoras de la empresa de actividades complementarias sean entregadas en su totalidad a cada trabajador, eliminando además el texto del artículo 100 que dice no se aplicará lo prescrito en los incisos precedentes. Cuando se trate de personas trabajadoras de empresas que prestan servicios técnicos especializados respecto a las empresas receptoras de dichos servicios. Al respecto de los servicios complementarios, cabe indicar que el 30 de abril del año 2008, la Asamblea Constituyente aprobó el mandato 8 sobre la eliminación y prohibición de la tercerización, intermediación laboral, contratación laboral por horas y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo. Este mandato fue publicado en el Registro Oficial número 330 del 6 de mayo del 2008 y en su artículo 4 sobre los prestadores de actividades complementarias dice claramente: los trabajadores de estas empresas, de acuerdo con su tiempo anual de servicios, participarán proporcionalmente del porcentaje legal de las utilidades líquidas de las empresas usuarias, en cuyo provecho se realiza la obra o se presta el servicio. Si las utilidades de la empresa que realiza actividades complementarias fueren superiores a las de la usuaria, el trabajador solo percibirá estas. Esta reforma que estoy proponiendo es parte del articulado que hemos propuesto en el proyecto del Código Orgánico Integral del Trabajo, pero quiero adelantarme, ya que es un sector que necesita con urgencia la atención de la Asamblea Nacional, porque se avecinan los cálculos para la distribución de las utilidades del año 2018. Un abrazo, queridos compañeros, y siempre tengan presente que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social siempre estará velando por los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Gracias, presidente. A usted, señora asambleísta. Tiene la palabra asambleísta.